Da bastante relajado y complacido de tener a Juan Carlos, primero que todo un gran amigo de verdad, años atrás, acompañándonos, nos conocimos y comenzó a acompañarnos en Hotbox, en toda la parte jurídica de todos estos emprendimientos que han salido. Pues, hemos graduado ya más de 318 empresas en estos 12 años de trabajo. Y Juan Carlos ha sido una persona clave en todo este proceso. Juan Carlos es abogado, entonces especializado en todos estos temas hoy en día de fintech y en temas de emprendimiento y de estructuración de todos los instrumentos de inversión que se requieren para hacer inversiones en startups, acompañando no solamente a emprendedores y empresarios, sino también a inversionistas. Entonces tiene esas dos facetas y ahí vamos a ir navegando en esos mundos. Juan Carlos es abogado de la Universidad de los Andes, es adicionalmente egresado del MBA del INALDE, de la Universidad de La Sabana, o sea que tiene todo el mundo empresarial en su cabeza, más el mundo de las leyes, y además es máster en leyes de Northwestern University School of Law en Estados Unidos. Es una persona que ha trabajado no solamente en Norteamérica, también en Londres y en otros países, y por supuesto para nosotros un privilegio contar con su amistad, contar con su mentoría, su asesoría y su cercanía para tener esta entrevista que, como lo decía Margarita, pues es muy informal. El formal es él, buen abogado, buen blazer, muy pintoso, y lo digo con mucho gusto, con mucho cariño, Juan Carlos, y quisiera que te presentaras, dar la oportunidad de que tú te presentes para yo no omitir detalles de esa hoja de vida tan bien construida que tienes. Hombre, gracias René por tenerme aquí, gracias por esa introducción, me halagas mucho. Eh, digamos que yo me especialicé curiosamente en regulación financiera tradicional, en la regulación financiera de valores. Digamos que en esa época en que yo hice la maestría, este tema de fintech no despegaba, digamos, no se oía hablar de eso, entonces uno solo se podía hacer sus maestrías o sus especializaciones en la regulación tradicional. Y sí, ya después de unos años de empezar mi carrera en entidades gubernamentales, en el Ministerio de Hacienda y en firmas de abogados grandes, pues me di cuenta que tenía una vena de emprendedor eh, eh, pues innata. Yo creo que esas cosas vienen de la familia y decidí emprender mi propio camino. Y se fue dando, además, que fue un tema que me fue apasionando, era irse a meter en el sector de la economía nueva, digamos. Y eso me ha dado la oportunidad a lo largo de estos años de trabajar con aceleradoras, de trabajar con startups, de trabajar con programas como el de Hotbog. También viendo que los grupos empresariales grandes están teniendo mucho interés en este tema de las fintech. Y bueno, esa es mi asesoría. Yo trabajo mucho en mecanismos de inversión, en startups, en esquemas de inversión que son distintos a los tradicionales. Y bueno, pues de pronto hacer una pequeña precisión. Yo no trabajé en Londres, realmente no conozco Londres. Pero tienes un certificado. Pero tienes un Dime. certificado en Londres. Sí, Tienes sí, un soy abogado en certificado. Nueva York, Ajá, pero no, Londres, tengo que ir a conocer cuando todo esto pase, por ajá. supuesto. Ok, Sí. perfecto. Bueno, Juan Carlos, aquí hay un certificado del London School No, abuela, en el LinkedIn, pero bueno, no importa, Juan Carlos, realmente Ah, ya sé, ya vamos. sé. Ajá. La Corte de Arbitraje Internacional de Londres. Bueno, Eso entonces, sí, bueno, soy miembro de esa institución, sí, eso es verdad, eso es cierto. considérate hackeado. Usted acaba de hackear. ¿Ah? Tengo más información. Hay aquí Claro que sí. una interferencia, no sé. Juan M., por favor, ¿puede revisar qué está sucediendo?
Uy, hay como un hacker ahí. Sí, sí, Ya me sí, han sí. hablado de eso. Sí. Juan Morales, ¿nos escuchas? Juanfer. Sí. Sí, señor, acá estamos. Ok, Ya estamos mirando. revisemos qué está sucediendo Yeah, really good, podamos man. para que podamos continuar. Ok. Bueno, entonces Juan Carlos, a ver, vamos adelante y vamos continuando con nuestra entrevista. Y hablando, y partámosla en dos partes, porque sé que tu expertise es muy fuerte en varios temas, pero focalicémonos para arrancar en el tema fintech, que ya lo has Chévere. citado y que nos especializamos por allá en esa. Yo también tengo un historial de banquero, de hacer algunos posgrados en banca y conocer ese mundo financiero. Y conociendo esa antiguas finanzas, antiguo sector financiero y viendo el movimiento fintech de hoy, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el papel de las fintech? Además que tú eres miembro de la Asociación Fintech de Colombia, ¿no? Así Ok, es. entonces, bueno, eres asociado. Entonces, pues, qué mejor que tenerte a ti para que nos cuentes cuál es ese papel de esas fintechs para ajustarnos a esta nueva normalidad, que todavía no es normalidad porque todavía como que no es de todos los días, sino es algo que va ahí pasando. Anda, Juan Carlos. Así es. Bueno, primero yo pienso que la relevancia que están teniendo las fintech en este contexto es importantísima, es de un gran calibre. Figúrate tú que gracias a las fintech, por ejemplo, las personas pueden hacer todas sus transacciones financieras desde su casa, Ajá. empezando por ahí. Eh, digamos, tú con un simple chat puedes conseguir que te aprueben un crédito por WhatsApp. Entonces, imagínate, por ejemplo, no tener que salir de casa para hacer transacciones financieras. Eso tiene un efecto de contención del virus. Nada más con eso ya tienes un efecto importantísimo. Ok. Eh, tiene un efecto en la economía en la medida en que evitas que la economía se apague completamente porque todas las transacciones, todas las empresas hoy en día han tenido que habilitar sus canales de pago, de recaudo de manera electrónica. Si no, no habría transacciones, no habría dinero circulante. Entonces, Claro. digamos, eso ha evitado que la economía se afecte mayormente. Eh, tercero, están los programas de ayuda económica que tiene el gobierno. Yo pensaría, lamentablemente, aquí eso no ha tenido tanta preponderancia. Eh, casi con todos los empresarios que yo he hablado, por ejemplo, el programa de nómina, el programa de asistencia de nómina, muchas veces llaman a los bancos tradicionales y los bancos tradicionales ni siquiera tienen los formularios implementados todavía, o sea, no conocen la figura. Cierto. En Estados Unidos el programa de apoyo de nómina, gran parte se está colocando a través de las fintech. Ujú. Entonces, ahí hay una oportunidad de oro. Y más allá de eso, René, tú sabes que las fintech muchas veces tienen su tecnología subyacente, es el blockchain. Ajá. Y eso tiene una serie de aplicaciones, por ejemplo, en el campo médico, en validación de datos médicos, es fundamental. Entonces yo diría que las fintech en este momento es clave para las fintech. Fundamental. Llegó como el momento sin quererlo, porque pues no podemos culpar a las fintech de haber causado un virus como este, ni más faltaba, pero sí pareciera que nos hubiésemos estado preparando desde hace unos años con el nacimiento de estas fintech para una situación como la de hoy, cosa que no pasó en 1918 en la fiebre española, en donde, como tú lo acabas de citar, pues si no había efectivo, pues la economía se para, se aquieta y ese costo, valdría la pena pensarlo de qué tamaño sería el daño de la economía si no existieran las fintech. Y si los bancos tradicionales, que también los mencionas, con una crítica muy constructiva, eh, 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 se hubieran evolucionado tecnológicamente sin ser fintech, pero como tratando y yo los veo como esas personas como que chapucean y tratan de hacer algo, y las fintech están navegando muy tranquilitas, están teletrabajando, están adicionando valor, ganando mercado, y los bancos los ve uno ahogados, desactualizados, con un tratamiento de los clientes.
y ahí hay un tema que tocas que me parece bien interesante. Ese tamaño de los bancos, como tienen millones de clientes, que somos nosotros, ¿m? Porque todos tenemos típicamente no una, sino varias cuentas en varios bancos. O sea, tenemos una redundancia de clientes y termina eso siendo el argumento en muchos call centers de que, mira, ay, qué pena, señores, que como tenemos tantos clientes, a mí creo que las fintech vienen a resolver ese problema porque es que ahí, y con blockchain, que también lo mencionas, o sea, ser tan grande como empresa, hoy en día se argumenta en los call centers como que es que como tenemos tantos clientes no le podemos prestar un buen servicio. Eso las fintech definitivamente lo resuelven. Y ahí hay un cambio sustancial, Juan Carlos. ¿Qué hacemos Total. con los bancos? ¿Qué hacemos con los bancos tradicionales entonces? ¿Cómo Mira, los... ¿Ah? lo que yo he visto en la industria es que ellos les preocupa el tema y les inquieta el tema, digamos. Ellos ven que el mundo financiero está cambiando. Ellos se están preocupando por cambiar realmente. Eh, Lamentablemente en Colombia la industria financiera ha sido de grandes jugadores y supremamente protegida. Ahora, mira tú el papel de una entidad financiera grande, con procesos grandes, pesada, con una verticalidad bien definida, pues es mucho más y con una cultura de procesos, de jerarquía, muy robusta, pues hombre, llega la fintech, empieza desde cero, a inventarse desde cero, y claro, le saca la ventaja, ¿no? Y Le saca 100% con tecnología, que es la clave. exacto. Por lo llama Yo fintech. lo que he visto es que ante esa presión de las fintech, los bancos están tratando de brindar otra serie de servicios en sus sucursales. Ajá, Servicios para el emprendedor, para el empresario. Pero fíjate, eso era antes de la pandemia. de acuerdo, de acuerdo. Y ahí tú ves las sucursales de Bancolombia, que hoy en día tú entras a una sucursal Bancolombia y bueno, ellos tratan, no sé qué tan exitosos sean, de tener una serie de cosas para el emprendimiento, para el emprendedor. Ahora, ya con esto yo pienso que sí tienen que inventarse alguna otra cosa. Es como un momento de cambiar, es un momento de Es cambio, un pero momento crítico, es un momento crítico. Ahora, ya venía la industria colombiana financiera sí, como terreno fértil para las fintech, porque realmente pues hay un sector al que no le prestan y hay un sector no bancarizado supremamente grande, supremamente grande. Entonces ya era terreno fértil para las fintech. totalmente, totalmente. Dentro de la nueva realidad o la nueva normalidad, sin duda las fintech van a ser protagonistas robando terreno a los bancos tradicionales. Y Yo ahí, pues, pensaría que sí. ese Ahora, es ya viene el otro capítulo que si quieres hablamos más adelante, es un tema regulatorio. Ya al país le corresponde liberar esas barreras regulatorias un poco, porque si no nos vamos a quedar atrás. muy buen punto, y ahí me das cabida para que entremos en un tema, porque y yo creo que es oportuno tocarlo ya, y es porque Newbank, una fintech tan exitosa en Latinoamérica que nace de un colombiano, nace en Brasil. O sea, uno dice, oiga, pero ¿cómo así? Y en artículos de prensa y en opiniones de Vélez, el fundador, se nota y dice, es que aquí es más fácil. El mercado es más grande. De hecho, incursiona primero en México, tengo entendido en México que en Colombia, siendo Sí. su país. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué nosotros y por qué nuestra regulación es tan estricta? Y si lo estricto de la regulación realmente redunda en mayor seguridad y en mayor fortaleza del sistema financiero, porque uno entendería que hay buena intención en términos de regulemos para que no se presenten ilícitos, cadenas, todas estas pirámides y todas estas cosas, pero igual se dan, y se dan muchas, y se dan de Y gran se tamaño. dan. Entonces, esa regulación, ¿hacia dónde hay que orientarla? Mira, esa es una pregunta, no es fácil de respondértela, pero yo creo que uno debe partir de la base de que en Colombia la actividad financiera y en todos los países es una actividad pública, digamos, es de interés público, pues porque por ese vaso comunicante que tiene para la economía entre sectores con excedentes de caja y sectores con faltantes de caja, y también para proteger al público, como tú bien lo dices. Entonces, eso digamos, está orientado así.
Y de ahí que en Colombia nadie pueda hacer actividad financiera o captación de dinero del público sin una autorización de la Superintendencia Financiera. Entonces, ahora, tú ves entonces ahí las sociedades de objeto social exclusivo, el establecimiento de crédito, la corporación financiera, la corporación de ahorro, la casa de bolsa. Ha tratado la regulación de ponerse a tono, ha tratado el gobierno de ponerse a tono, y ahí ya de unos años para acá, yo pensaría que en 2019, 2018 vemos la CETPES, por ejemplo, Ok. que son sociedades especializadas de medios electrónicos de pago. Tenemos una muy interesante ahora que es la Sociedad de Financiación Colaborativa, que son las especiales para crowdfunding, también está Okay. esa figura. Las sociedades de intermediación cambiaria, que Okay. esas son para hacer cambios. En Okay. fintech están viendo mucho los cambios Moneda extranjera. internacionales. Para Sí, moneda sí. extranjera. Ok. Y transacciones locales también. Ok. Ok. Es actividad de Mira. intermediación financiera. Ahora, pero tú miras, sí, tratan de ponerse a tono con la regulación, pero por ejemplo, esas últimas que te hablé necesitan un capital mínimo. Si van a hacer solo transacciones locales de 11.000 millones de pesos, si van a hacer transacciones internacionales de 18.000 millones de pesos. Imagínate. Imagínate, la CETPE cuando empezó estaban 5.000 millones de pesos y fuera de eso también tiene unas limitaciones en el tipo de operaciones que puede hacer, solo son depósitos a la vista. Imagínate. Entonces es como tímido, ¿no? Si tratamos, pero tratamos de avanzar, pero sí, yo pensaría que el gobierno tiene que ser mucho más agresivo y mucho más ágil y mucho más veloz en adaptarse a los nuevos tiempos, Ahora, porque realmente el país sí empieza a perderse una oportunidad de desarrollo bien interesante. Ahora, hay un fenómeno también muy interesante y es que muchas de esas fintech, al serles tan difícil el acceso a la licencia financiera, pues lo que hacen es que se van y hacen un convenio con un banco. Entonces ajá, le dicen al banco, yo pongo la tecnología claro, y pongo la operación, pero usted pone su licencia. claro. ¿Sí? Entonces es bien interesante, pero yo pensaría que en regulación sí, nos toca trabajar muchísimo más, Toca trabajar muchísimo más. duro, trabajar duro. Y es clara la intención del regulador en tratar de prevenir estos comportamientos delictivos, pero ¿tienes algo de data de si realmente Colombia es el más delincuente, llamémoslo así, o el menos a raíz de la regulación? Porque pues entiendo que México pues también tiene sus escándalos y tiene sus cosas, pero es mucho más liviano, ¿cierto? Chile también es menos restrictivo. O sea, ¿será que sí nos está funcionando la fórmula de ser muy regulados? Pues ¿O tú crees mira, que no? Ajá. yo pensaría que en general Colombia es un país donde ese tema de las transacciones financieras oscuras o del lavado de activos es súper estricto y se maneja muy, muy bien. Ya, De hecho, la CEP, uno de los requisitos es que tengan un programa de lavado de activos. claro. Y por los convenios de la OCDE también hemos tenido que ponernos mucho las pilas con esas cosas. De manera que yo pienso que Colombia está muy bien. ¿Qué correlación haya entre esas medidas y el indicador de transición? Yo no sabría decirte, pero mi Ah, percepción es que ese no es hoy en día el problema. El problema es más un problema de desarrollo, que el país necesita financiación para sus nuevos emprendimientos, para sus nuevas ideas, que por definición es capital de riesgo, es riesgo. ok, ok, ok. Tú estás, y sé que, y porque lo has compartido públicamente y me lo has compartido a mí también, estás detrás de varias transacciones de fintechs que reciben inversión, que reciben, ¿cuántas operaciones te han tocado? Como y emprendimiento en general, porque es que sé que eres también mentor en Guaira, asesor en Guaira y en otras aceleradoras de muy buen nombre, lo cual me parece maravilloso porque pues habla bien de tu conocimiento, pero con en un mundo tan innovador como el nuestro, pues nos toca irnos inventando cosas e ir. ¿Cuántas veces te ha tocado inventar figuras aquí para poder, y cuántas hay, y cómo es ese mundo? Que sí, tengo una idea, fintech, quiero captar, colocar recursos, quiero prestar, quiero montar un data scoring, hacer transacciones, cambio de monedas, todas estas labores que hoy en día todas uno las entiende como banco,
¿cierto? Y que las fintech como que van resolviendo pequeñas operaciones y pequeñas cositas, ¿cierto? Y esas fintech necesitan en un momento dado, como todo emprendimiento, pues una inyección de capital, necesitan mucho capital intelectual también, ¿no? O sea, gente que sepa de esto y también tener abogados que conceptúen y que no los dejen correr los riesgos que pueden caer otras de manera indebida, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de aprendizaje tuyo particularmente, Juan Carlos? Mira, son muchas los clientes que he tenido la fortuna Ah, y el honor de poder asistir, porque realmente cuando uno lo busca un cliente, pues es un honor para uno porque está poniendo en manos de uno su confianza. claro, Eh, no es fácil poner en cambiarle el chip a muchos inversionistas sobre cómo es la inversión en startups, cómo es la inversión en compañías nuevas, porque, claro, naturalmente, como estamos acostumbrados a invertir, dice, bueno, pues usted tiene una idea, yo tengo la plata, ¿cómo me va a dar el 5% en su compañía? No, yo quiero el 30%. Eh, eh, eso me ha tocado con algunos clientes que no entienden por qué si están poniendo la plata, reciben una participación tan pequeña. Y eso lo ve uno en un programa de televisión muy famoso, que no quiero mencionar, ¿no? Le piden unas participaciones inmensas al emprendedor. Tenemos que cambiar de mentalidad porque lo que vale es el equipo, lo que vale es la idea, el equipo que hay detrás de una startup. Y eso es muy difícil de valorar. Eso claro. tú no le pones precio. Entonces, ante eso, cualquier plata que ponga el inversionista es poca. Y si tú de entrada diluyes mucho al emprendedor, pues el emprendedor no va a tener incentivo para seguir dejando el alma en el emprendimiento. Entonces eso me ha pasado muchísimo. Del otro lado, ya desde el punto de vista del emprendedor, pues me pasa un poquito lo mismo, pero desde el otro punto de la moneda, la otra cara, él Ajá, está poniendo la plata. Entonces yo tengo ajá, que hacer y tengo que bailar al son de él. claro. Entonces le da miedo cómo voy a conseguir plata después, esta etapa del negocio es crítica. Entonces ahí es donde el emprendedor necesita pensar, oiga, no es fácil conseguir ideas como la mía. Y Ajá. ser consciente de que él también tiene una posición negocial fuerte. Detrás del emprendimiento que han escogido para invertir, hay 10 que no han pasado, por lo menos. De acuerdo. Entonces eso se ve mucho. Ok, muy importante y aprovecho porque aquí ya veo un emprendedor graduado nuestro, Ricardo Aya, que está allí, ya como siempre, comentándonos y saludándonos y asistiendo a nuestros webinars. Quien tenga una pregunta es una moción de logística. Quien tenga preguntas y no las quiera dejar perder, por favor, póngalas en el chat y ahorita al final, que está programado para las 12:30, le damos respuesta a las preguntas o si es necesario, pues abrimos el micrófono a viva voz para que podamos interactuar. Juan Carlos, en esas experiencias de acompañar tanto a inversionistas como a emprendedores, tanto en Colombia como en Latinoamérica y en el mundo, se han desarrollado instrumentos jurídicos que permiten adaptarse a eso que muy bien mencionabas hace un minuto, y es, oye, tenemos que poner un dinero, pero me dan muy poca participación, tenemos que entregar participación, pero me dan poco dinero. O sea, ese balance natural y ese conflicto natural que existe, que hay que negociar, pues allí nacen instrumentos jurídicos que comienzan a alivianar esa tensión generada entre inversionista y emprendedor. Hablemos de esos instrumentos jurídicos para ir poniéndole carne a esto. ¿Ah? Bueno, René, gracias. Sí, efectivamente, mira, hay instrumentos especiales para esto. Figúrate tú, ponte tú en el lugar de un banco. ¿Cómo sé yo si le voy a prestar a una fintech? ¿Cómo sé yo si le voy a prestar a una startup? Primero, vas a ver los activos, el balance y activos no hay. No, es cierto. Pérdidas, Sí, 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 sí. ¿no? Flujo de Y caja acumula para descontar. pérdidas. No, no. Flujo de caja para descontar, pues tampoco, porque lleva yo creo que ni Facebook tiene flujo de caja positivo para descontar. Entonces, ¿cómo sé yo? Imagínate un banco, pues nada, se le funde la cabeza.
claro. Entonces aquí tenemos que ser creativos. Afortunadamente esos instrumentos existen. Entonces surge la primera pregunta, bueno, ¿cómo valoro yo una startup? Y esto lo hemos hablado tú y yo innumerables veces. Innumerables veces. Y finalmente todo se reduce a una frase y es un valor que tanto el emprendedor como el inversionista estén contentos con él. ¿Sí? Es eso, es un arte. Esa cosa es un arte. Es un arte. Yo podría decirte, mira, uno puede mirar benchmarks, cosas, cuáles han sido en Colombia las valoraciones. Yo te podría decir que antes de esta pandemia, uno podría hablar en su etapa seed, ¿no? En su etapa seed podrían hablar de $1 millón. Ok. Sí, sí, sí. Valoración Primonio. Algo que ya está en el mercado, que ya está Sí, para las sí, es primeras como, pruebas. ahora no es fácil porque no todas hacen lo mismo, pero uno sí podría hablar, bueno, Presid está en $1 millón. Digamos. $1 millón, sí. Vienen los instrumentos. Entonces, hay un instrumento estupendo, no son muchos, fíjate, pero hay un instrumento, están inventados, que es la nota convertible. Ok. Entonces, la nota convertible tiene dos beneficios muy importantes. Primero, que le permite al emprendedor no dar capital al principio. No quiere dar capital. ¿Por qué? Porque es que la nota convertible no es en su fase inicial capital, sino que es un préstamo. Correcto. El préstamo a unas tasas convenientes, estamos hablando de plazos de 12, yo he visto de 12, yo he visto hasta 36, 48 meses. Okay. Si dentro de ese periodo del préstamo llega un inversionista cualificado, ya la segunda, la serie B, la ronda B de inversión, entonces mi nota convertible se vuelve capital. Correcto. Entonces, eso le permite al emprendedor no entregar equity y le permite al inversionista no arriesgarse tanto en esa etapa inicial del negocio. De acuerdo. Entonces, ese es un instrumento. Ahí pues hay que mirar una serie de cosas, hay que mirar sobre todo esa relación de intercambio hay unos caps, hay unos descuentos que no sé si quieres pues que los hablemos o hablamos un poquito más adelante. Pero me parece importante porque este es un instrumento tal vez el más usado hoy en día. ¿Crees tú que es el más usado en Colombia, en las transacciones que se están haciendo en Colombia? Mira, yo me atrevería a decir, hay uno muy popular ahora, pero en Estados Unidos, que es el SAFE. El famoso SAFE, sí. El SAFE es un instrumento que se inventó Y Combinator en 2013. Correcto. De hecho, uno entra a la página web de Y Combinator y ahí hay varias versiones de SAFEs. Y lo inventaron con el ánimo de que fuera una cosa que no hubiera que negociar mucho y por consiguiente pues no tienen que contratar a personas como yo, entonces para negociarlo, entonces pues eso es mucho mejor para el emprendedor, es fácil de negociar, pero tiene un problema y es que en Colombia no es un título valor. Ok. No es un título valor, no está expresamente reconocido por la legislación colombiana, mientras que tú la nota la acompañas de un pagaré. Correcto. El pagaré sí es un título valor. Eso es muy, muy importante. Es un pagaré porque es un préstamo. Porque es un préstamo. A un plazo. A un plazo. Con una tasa de interés. Con una tasa de interés. Y lo que pasa es que tiene ahí algo adicional. Eso cómo se perfecciona jurídicamente. Porque pues uno en Estados Unidos o en Inglaterra, donde está certificado, tienes las opciones tipo call, tipo put, ese tipo de instrumentos. Es como un pagaré con un call. Es más o menos como la nota convertible es una especie de pagaré como un call, como para poderlo homologar con... ¿Sí? ¿Sí? Yo no sé, es una especie, uno podría decir que se parece a una opción, digamos, en la medida en que se dispara automáticamente en el evento en que llegue la segunda ronda de inversión. Correcto. Y esa segunda ronda de inversión, pues le ponen unos topes, $500,000, $250,000. Ahora, hay una cosa muy interesante y es que hoy en día uno diría, bueno, la nota convertible es para la ronda seed. Sí. Y ya en la serie B, ya son inversionistas mucho más institucionales. Ellos sí entran directamente a capital. Sí. Pero fíjate que hoy en día uno está viendo ya VCs, inversionistas más institucionales, entrando con nota, entrando desde las fases iniciales.
Ok, Antes uno decía que la nota es $150.000 y ya terreno VC eran $1.000.000. claro. Eh, no, hoy en día está viendo uno VCs entrar con notas de 600.000, $1.000.000. ¿Por qué? Porque ellos quieren aprovechar ese potencial de valorización que hay Sí. entre la parte seed y la serie B. Ok, ok, ok. Perfecto. Muy buen punto, pero también por el nivel de incertidumbre, pensaría Así yo, es, tal porque es cual. que, claro, la pandemia nos ha traído incertidumbres de muchos hábitos de consumo, de muchos temas de vida, de familia, de estudio, de todo esto, pero a los inversionistas de capital de riesgo les ha traído una incertidumbre atípica en la valoración de cuánto va a valer esto a futuro, porque al final del día, ¿quién es un inversionista? Una persona que pone 100 hoy y quiere recibir 200, 300, 400, dependiendo del nivel de riesgo que esté asumiendo. Obviamente, el que invierte en startups, tú muy bien lo sabes y lo hemos discutido mucho, pues no es el inversionista que va a ir a comprar finca raíz. Esta es una inversión de otro estilo, es de otra familia, es de otro nivel de riesgo. Entonces, si yo no tengo 3, 4 veces, o 5, o 10, o hasta 40, que tengo una experiencia de un acelerado de Hopbox que logró 40 veces, más de 40 veces en Wow, impresionante. entonces hay confidencialidad, por eso no puedo liberarlo, pero ese inversionista inicial, Ángel, logró 42 veces lo que invirtió. Wow. ¿Ah? Ahorita tenemos uno más reciente que va a ser público y que vamos a invitar al próximo Bogotec. Ese va a llegar por ahí a unos 6, 8X, que es una muy buena rango. ¿Y qué es 8X? Pues 8 veces los 100 que invertí. ¿Ok? Invierto 100, tengo eso. Entonces, es lo razonable con el nivel de riesgo que se está asumiendo, porque es que el emprendimiento es altamente riesgoso, no solamente para el emprendedor, para el inversionista, porque el inversionista pues está jugando un papel ahí en esa cadena de riesgo. Y como ese riesgo ahora o sea, Uber tiene riesgo, Airbnb tiene riesgo, las grandes consolidadas, yo diría Rappi tiene riesgo, a ver, no necesariamente en su modelo de negocio, sino en su valoración, que son dos cosas diferentes, ¿cierto? Si yo invertí hace 6 meses a una valoración de 5 billones de dólares y ahora me dicen, oiga, mire, las valoraciones están cayendo al 50% y uno dice, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo así? ¿Eso qué? Yo invertí a valoración de 5 billones, ahora vale 2,5. Uy, ¿cómo así? Perdí la mitad de mi plata. Bueno, eso le está pasando a las pensiones también, ¿no? Ojo, porque es un fenómeno sistémico. Y claro, como no lo hemos tenido antes, entonces, y como no tiene presentes, la crisis del 2008 fue una crisis financiera y generó mucha incertidumbre y se desarrollaron muchos seguros y instrumentos y cosas que ayudaron, pero esta no tiene antecedente. Estas no tienen antecedente, entonces claramente cambia la perspectiva de riesgo y la necesidad de extender notas convertibles, los famosos SAFE. ¿Qué otras formas de instrumentos tú ves presentes hoy en día en Latinoamérica y en Colombia? Bueno, fíjate, muy interesante ahora que tú mencionas el tema de la pandemia. Yo ya he empezado a ver cláusulas Ajá, relativas a COVID en instrumentos, en notas convertibles. bueno, bueno, la Entonces, cláusula fíjate, COVID, fíjate, fíjate que la cosa sí, sí, claro. sí. Claro, porque es incertidumbre, no se trata de que yo te quiera coger ventaja o tú me quieras coger ventaja entre inversionista y Sí, emprendedor, no, sí. es que hay un nivel de incertidumbre que vamos a tener que volver a revisar, ¿no? Muy, Bueno, muy yo no importante, pensaría que la financiación en startups se va a acabar. Al de acuerdo. contrario, yo pienso que puede haber oportunidades, y hay oportunidades, sobre todo la tecnología da muchas oportunidades para reinventarse en el tema del COVID. Y son fondos que están ahí y tienen que colocar sus recursos en alguna parte. Tampoco hay tantos emprendimientos. De acuerdo. Bueno, está la nota convertible, está el SAFE, hay inversiones directas a capital, que ya son más para fases, ya para la serie B. Ujú. En esas inversiones de capital, pues es normal, tú compras acciones desde el principio en la compañía, pero como el inversionista es minoritario, él te va a pedir una serie de cláusulas de covenants que lo protejan, Claro, que van acompañadas, afortunadamente, nuestra legislación tiene la figura de las SAS, que tú puedes hacer acuerdos de accionistas supremamente amplios
él va a pedirte protección para que la compañía no se disuelva. Te va a pedir protección para poder participar en la junta y que la compañía no cambie su estrategia. Te va a pedir protección para que la compañía no vaya a enajenar su tecnología. Te va a pedir protección para que el equipo permanezca ahí un tiempo dado. Y así, una serie de posibilidades. Ahora, sí, claro, como tú lo dices, esta es una inversión que la vocación es no permanecer, es una vocación de no permanencia, es entrar y salir. Y lo que tú mencionas es muy acertado. Sí, él está buscando que es una rentabilidad, que su capital se multiplique por 10, por lo menos. Claro. Ahora, ¿por qué busca eso? Porque de cada 10 startups o 15 startups en que él invierte, uno le cuaja. Entonces, y la demás plata se olvidó de ella. Entonces sí, yo diría que son esos tres instrumentos principalmente. Principalmente. Y yo creo que vale la pena resaltar, por lo menos en el caso de Colombia, no sé si hay personas de fuera de Colombia, pero por lo menos en el caso de Colombia, la SAS es un instrumento, es una familia de instrumento empresarial muy flexible, es un buen instrumento. Mucho. Mira, por ejemplo, ponte tú a comparar con la sociedad anónima. No. La sociedad anónima del acuerdo de accionistas solo podía ser relativo a la manera de votar en las asambleas, a ciertas cosas muy restringidas. Entonces tú no podías meter una cláusula, un drag-along, un tag-along. Tú no podías meter cláusulas de propiedad intelectual. La SAS te dice, todo lo que sea lícito, usted lo puede meter en el acuerdo de accionistas. Entonces, claro, eso afortunadamente nos ha dado una base para poder importar una serie de figuras del mundo de la inversión internacional que han incentivado la inversión en startups. Ahí entras en un tema muy importante para los emprendedores sobre todo, y yo creería que para muchos inversionistas, pero para los emprendedores, ese tipo de cláusulas, drag along, tag along y estas otras, ¿cuáles son como las más recomendables? ¿Cuáles son las que tú consideras, hombre, siempre deberían estar estas cláusulas o considerarse y discutirse porque se generan desequilibrios, se generan después disputas, diferencias y dañan un buen proceso de inversión? ¿Cuáles son esas más recomendadas? Mira, en la nota, desde el punto de vista del emprendedor, súper clave la valoración y la relación de intercambio. Okay. Acuérdate que la nota va con un cap y con un descuento o con una u otra, pero normalmente va con las dos. Ok. Tanto el cap, eso es una fórmula matemática, tanto el cap como el descuento van en el denominador. Sí. Entonces, si yo soy emprendedor, sí, hay que tratar de que el denominador sea más grande para que el inversionista no tenga tanta participación y el inversionista va a tratar lo contrario. Entonces, claro, eso es fundamental. Si usted esa fórmula no la tiene bien desde el principio, va a entregar mucho de su compañía. Mucho. Ya desde el punto de vista de cláusulas en los acuerdos de accionistas, yo pienso que la cláusula de participar en la junta directiva es supremamente importante. Okay. La cláusula de que el modelo de negocio no se vaya a cambiar. Okay. Es fundamental, porque es que el inversionista le apuesta a ese modelo de negocio. Ya. Por eso apostó, él apostó a un modelo de negocio. La cláusula de... Y que si hay que cambiarlo, él tenga voto en ese momento. Claro, que pueda bloquear. Decir, no, tenga veto o por lo menos tenga voz. Claro. La cláusula del Keyman Clause, por ejemplo, los hombres clave. Ok. Por ejemplo, yo si invirtiera en Hotbog, yo te pondría una cláusula durísima que René no se puede ir, ¿no? Que René es el alma de Hotbog. Entonces, ese tipo de cláusulas. Ok. O sea, cláusulas que son muy importantes y que cada una va teniendo su nombre y que se van acuñando y que pues, personas como tú, que asesoran profesionalmente del mejor nivel de startups en Latinoamérica, pues es donde hay esa especialidad, porque tampoco podemos pretender, y yo veo a muchos emprendedores tratando de hacerlo solos, y esto no es comercial, o sea, quiero ser claro en eso. O sea, no es que yo esté tratando de venderte acá, pero creo que no hace falta que en un webinar de estos hagamos eso. Es
el saber hacer, la experiencia, y el haber visto la evolución, porque los acompañamientos que hacías hace 5 años son diferentes a los de hoy. Utilizas instrumentos diferentes, evolucionas los instrumentos. Es un emprendedor de aquí a que se vuelva experto en ello, descuida sus ventas, descuida su negocio, descuida el manejo de los inversionistas y se pone a tratar de aprender de cosas. Sí es bueno aprender, o sea, sí es bueno que uno como que haga el cursito, aprender Tagalong, Dragalong, que los Keepers, son todos estos temas, perfecto, pero sí asesorarse bien de alguien que sea intermedio, o sea, que esté y que logre balancear de la mejor forma esos inversionistas, que ahí esta es la siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando los inversionistas son de Silicon Valley? ¿Qué pasa cuando los inversionistas son latinoamericanos? ¿Qué pasa cuando son europeos? ¿Qué podemos recomendar ahí? Ahí hay comportamientos diferentes, deseos diferentes. Tú que te has movido en varios países haciendo este tipo de mutuos, pagarés, notas convertibles, safe y todo esto, ¿qué diferencias notas? Bueno, yo pienso que el primer punto que tocas es interesantísimo. No hay que improvisar, digamos. Ahora, hay una pregunta que a mí me hacen mucho y es todo una sesión de clase que hacemos, digamos, con mis cursos, y es cuándo contratar a un abogado y cuándo no. Y yo mismo les digo, hay fases en que no se justifica. No se justifica. Ya cuando son inversiones muy pequeñas, friends, family and fools, como dicen. And followers, ahora es fools and followers. Fools and followers. Sí, Hombre, yo diría que esos acuerdos recogerlos y dejarlos acordados verbalmente hasta que llegue un inversionista más grande. Hasta que yo tenga la capacidad de contratar a un abogado que me formalice todo eso. Antes no vale la pena que te gastes unos honorarios importantes en abogados. Ya cuando vienen inversiones ya más grandecitas, más carnitas, 150,000, $200,000, pues ya empieza la cosa a tener relevancia. Y sí, es importante, por ejemplo, el tema de la relación de intercambio. Ahí es importante, digamos, tener una persona que lo asesore a uno en esos temas. Cuando tú me dices el inversionista extranjero que busca, el inversionista extranjero lo primero que te va a decir es: yo no quiero invertir en una sociedad colombiana. Yo quiero invertir en una sociedad que me dé a mí mayor seguridad jurídica en una jurisdicción, y te va a decir: yo quiero Delaware. Incluso hay inversionista colombiano que está queriendo invertir en Delaware. Por una razón muy importante, es que Delaware es el estándar de la industria. Es el estándar de la industria, es lo que es el que conoce el inversionista del Silicon Valley. Ten presente tú que Delaware es el estado, digamos, el gobierno local del mundo que tiene los jueces más especializados en temas societarios. Son unos jueces supremamente pro negocios, supremamente especializados. Entonces, él te va a pedir Delaware, y claro, de ahí se desprende una hija, que es la sociedad colombiana, que va a operar aquí. Ok. Pero sí, te va a pedir. Ahora, es muy importante, ya cuando estás en las fases posteriores, tener tus asuntos legales y ese tema corporativo y de estructura bien organizado, porque el inversionista, eso va a ser una carta de presentación para el inversionista. El inversionista va a decir: hombre, este tipo sabe manejar, es un profesional, sabe manejar bien sus temas legales. Una anécdota. Una persona se fue y constituyó una LLC en Delaware. La LLC no es para las startups, empezando porque no es un mecanismo que tiene acciones, sino es cuotas de interés, partes de interés. Es una figura. Entonces, tú cuando vas a hacer la conversión, ¿cómo haces la conversión? ¿No? Claro, entonces, claro, tú le vas a un inversionista y dice: una LLC, de pronto esta persona no le voy a invertir, de pronto, ¿no? Entonces, hay fases, y sobre todo con inversionistas internacionales, en donde sí es importante ir acompañado. Claro, y si yo tengo un startup colombiano que quiere ser invertido en $1 millón y encuentra inversionistas en Brasil, y encuentra inversionistas en Chile, y encuentra inversionistas en México, pues ¿cómo ponerse de acuerdo dónde se va a poner el dinero? O sea, ¿dónde
yo voy a recibir si yo estoy en México y digo, bueno, pero es que usted nació en Colombia, pero, a ver, la empresa, ¿cómo se llama? SAS. Ah, no, pero espérate, yo no conozco allá, entonces que me toca contratar, irme a Colombia y contratar, bueno, irme digitalmente seguro, pero irme a contratar abogado allá y al de Brasil también y al de Chile también. Cuando se pone Delaware, Delaware funciona como un nodo, Claro, ¿cierto? El de claro. Brasil sabe de Delaware, el de México sabe de Delaware, el de Chile sabe de Delaware, al colombiano le toca aprender de Delaware y abrir la posibilidad de que haya simetría en ese tratamiento jurídico. Además que, como tú dices, pues no, son los más avanzados, pero también son conocidos como el paraíso fiscal de los Estados Unidos, ¿no? O sea, son como los que menos tributan y esto, no sé qué tan cierto sea eso, ¿no? Pero sí he visto otras empresas que se van a Islas Caimán, se van a Panamá, que sin que sean malos, sería mejor Delaware. ¿Tú qué recomendarías? Totalmente. Mira, yo pienso que en ese tema de que Delaware sea un paraíso fiscal, hay un error de concepción, digamos. Ok, Delaware no es un paraíso fiscal. De hecho, no está en la lista de paraísos fiscales en Colombia. de De hecho, te acuerdo. cobra income tax federal común y corriente y ellos tienen su propio income tax. Ok, De manera que no es una jurisdicción de baja imposición. ok, Eh, Ahora, cuando tú me hablas de Islas Vírgenes, de Panamá, ese es otro muñeco completamente distinto que para esto no se usa. Ese ok, se usa para efectos de planeación patrimonial. ok. Ya es para gente que tiene wealthy individuals, que tienen sus patrimonios, que quieren organizar una planeación. Eso sí generan eficiencias tributarias, digamos. Ok, Ahora, tú sí puedes, digamos que cuando tú comparas Delaware con Colombia, Delaware es mucho más eficiente tributariamente que Colombia. claro, claro, Mucho claro. más. Fíjate que el state federal está en el 21%, Ajá. ¿sí? Mientras que Ah, aquí la carga impositiva es 35, 33%. Entonces, sí es eficiente, pero no es un paraíso fiscal. no es un paraíso fiscal. Ok, bien importante y bien, muy importante esa claridad. Juan Carlos, hay muchas cosas que podríamos aquí extendernos, pero vamos llegando a las 12:30 y yo no quiero dejar de que veamos aquí algunas preguntas. Arranquemos por la de Ricardo Aya, ¿cierto? Gracias, René, gracias, Juan Carlos. Ricardo, un gran amigo. Gracias, Ricardo y equipo de Hubbox por compartir los conocimientos. ¿Me pueden explicar para no financieros, o sea, Dumi, vamos con Dumi, qué es Slice Pie, distribución dinámica de acciones? Slicing Pie. ¿Tú la conoces? Yo no la había escuchado, la verdad. Yo no, ese término es nuevo para mí. Ok, De sí, pronto, si nos sí. puede dar un poquito más de Más contexto. de, más de información, porque, a ver, en distribución dinámica de acciones sí conozco modelos que bajo la figura de SaaS es posible armar, no sé qué nombre les pones tú o les conoces tú, y es básicamente, yo lo llamo esquemas flexibles, en donde el capital accionario se va moviendo en el tiempo en la medida en que se van cumpliendo hitos típicamente por co-founders o key persons, personas claves dentro de la key person dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, van ganando acciones, que es lo que genéricamente se llama el vesting, ¿cierto? Ujú. Entonces, ahí sí, y creo que la SAS es muy cómoda para eso, para ese tipo de acuerdos, porque permite dar ese dinamismo del capital accionario, ¿no? Inclusive reservar esas franjas para los desarrolladores, para ciertas personas, advisors, o para ciertas personas claves para la organización. Ahí creo que puede ser esa la pregunta, Ricardo, sí, pero como dice Juan Carlos, si nos das más información mejor para no divagar. Luis Estefan nos pregunta, buenos días, ¿qué porcentaje es el más aceptable para llegar a un acuerdo entre emprendedor e inversionista? Bastante amplia la pregunta. ¿Tú qué opinas, Juan Sí, Carlos? yo me imagino que es el porcentaje en el capital cuando Sí. se firma la nota convertible. Mira, yo he visto rangos desde el 3,5% Ajá, ajá. eh, hasta, y no lo recomiendo, hasta el 20-30, pero ya inversionistas que, por decirlo, lo que decíamos anteriormente, no han puesto la raya y han decidido, yo más del 10 no entrego.
Yo pienso que algo más del 10, De por, acuerdo. por, 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 por mucho, ¿no? Ahora, dependiendo también del valor que va a poner, del monto de la nota, ¿no? Tal cual. Del Tal cual. valor de la nota. Pero yo Sí, pensaría que algo entre 5, entre 3,5 y el 10. Es una el cosa así. 10, ¿cierto? Sí, En casos excepcionales el 15, 12, algo de ese sí, estilo. Válido. sí. En las primeras inversiones, en las primeras En inversiones, la fase SID. la fase SID. ¿Por qué? Ajá. Eso tiene una relación, una razón lógica para mí, y es que hay que dilatar en el tiempo el momento en que, que los fundadores pierden la mayoría accionaria, aunque sea psicológico, pero dilatarlo lo que más se pueda. ¿Por qué? Porque el emprendedor es emprendedor porque no quiere ser empleado, o sea, sí, se sale de unas estructuras corporativas, se sale, crea su propia empresa y alguien viene y le dice, deme el 51%, pues lo volvió empleado. Porque Claro, pues el que tenga el 51 le va a poner las condiciones de todo, de horario, de a quién va a contratar y cuál es la estrategia y de todo. Pues entonces esa persona queda frustrada y dice, oiga, pero es que yo precisamente lo que no quería era tener jefes y ahora lo que hice fue con un inversionista ganarme un jefe. Y eso es natural y eso es muy importante también aclararlo a los emprendedores que cuando alguien pone dinero es por condiciones y por condiciones, la primera condición es rendir cuentas, ¿cierto? Esa es la primera condición. Eso sí, no nos llamemos a engaños, de que tal cual. Ah, así no. sea una inversión chiquitica, ¿cierto? Yo Sí, necesito que me rinda cuentas qué va a hacer con el dinero que yo estoy poniendo. Y eso entonces requiere abogados, una contabilidad muy bien llevada, un cumplimiento tributario, una rigurosidad en la contratación laboral, en la contratación comercial, en todo, ¿cierto? Entonces, bien claro eso de que ese porcentaje es bajo, no caprichosamente, sino porque hay que dilatar ese proceso. Porque en una serie A o en una serie B, pues tú vas a entregar otro 10, 15% y se va acumulando. Entonces tu capital accionario se va reduciendo. ¿Sí? O sea, el señor Gates, entiendo, tiene el 11% de Microsoft hoy en día. Pues con eso es uno de los más ricos del mundo, claro, pero con el 11%, él no es dueño de todo el capital accionario de esa empresa. tal cual, Es que tal cual. como es tan grande, pues Y ten en vale cuenta que en esa ronda sí, el emprendedor está entregando barato, por definición. sí, sí. Está dándole unas buenas condiciones a la persona que entró primero. De lo contrario, no asume el riesgo. ¿Sí? Claro, claro. Sí, sí, Entonces, sí, por eso eso es la idea es entregar lo menos posible. claro, para que haya ese buen balance y es un arte, tú lo dijiste Exacto. hace unos ratos. Buenas tardes, Juan Palau. Gracias esta es una pregunta de Johan Flores. Gracias por compartir tu conocimiento. Me gustaría preguntarte en startups que son intensivas en capital, ¿cuál instrumento o qué recomiendas para temas de inversión? ¿Por qué un dinero va para prestar y otra parte sería para invertir? Imagino que se refiere, no sé, deduzco que está hablando de una fintech que quiere prestar y una parte va para prestar y otra parte va para invertir. No sé, interpreto eso. Tú cómo la lees? De acuerdo, René, me acaba de decir Johan. Sí, o sea, una parte de la inversión la quiere para una fintech que seguramente hace lending, que hace préstamos, ¿cierto? Y la quiere para, son recursos prestables. Y Claro. otra va para lo que es la empresa fintech como tal, ¿cierto? Y la pregunta entonces es, ¿qué recomendaciones, cuál es el instrumento o qué recomiendas para temas de inversión en ese tipo de En fintechs? ese contexto. Ahí yo pensaría en una combinación, porque claro, la plata para prestar, pues no puede ser prestada. Entonces, digamos, ahí habría una combinación entre inversión a capital, una emisión Ajá, de acciones y una nota convertible. Se de pueden, acuerdo. se puede hacer una combinación. Una combinación de esas Una dos. combinación. De acuerdo. O podría firmarse de pronto, Juan Carlos, un contrato aparte en donde él figure como prestamista, el inversionista figure como prestamista de recursos para prestar, algo así, o no sería recomendable. Se pueden inventar figuras, se Eh, puede hablar de figuras, podemos hablar de unas cuentas en participación, Participación, ok, donde el inversionista ponga el capital y la tecnología y la marca la pone el emprendedor. correcto. Eh, hay,
Muy se bien. puede ser creativo y pensar en figuras. Eso es lo importante, Juan Carlos, porque es que a veces los emprendedores buscan reglas únicas. Y luego, dígame la magia, ¿no? Dígame la fórmula mágica. Y no existe. No existe. Cada emprendimiento es un mundo aparte. ¿Sí? O Igual. sea, que tú utilices formatos que has utilizado en otros negocios, eso no quiere decir que sea un copy-paste. Por el contrario, se requiere arquitectónicamente, desde el punto de vista jurídico, ponerle la arquitectura para que esto quede bien armado. Y no que hay un entuerto en esas etapas, porque muy honesto lo que dices, hay etapas en que no necesitas abogados, a ver, no te pongas a gastar plata, pero hay etapas en que sí. Y si no los utilizas, te va a salir caro. Va a salir muy costoso y de esos casos tengo varios en donde por ahorrar unos centavos se han perdido millones. Aquí hay otra pregunta de Luis Estefan para ir agilizando y cerrando. ¿Cómo equilibrar en términos de poder de decisiones entre inversionistas y emprendedores? Bastante general la pregunta. Vuelvo y la repito. Pero tengo una idea de lo que, Dale. de la Adelante. pregunta. Digamos que la regla general es que en solo esos temas que son muy delicados, que digamos pueden poner en riesgo la inversión del inversionista, tú debes darle participación en asamblea y en junta directiva. Pero en el Ajá. resto del universo de lo que es una sociedad, el emprendedor tiene la palabra y tiene el control. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, ese es el equilibrio. Le doy voz y voto en algunos temas puntuales, sensibles, pero el resto es el control del emprendedor. Sí, se nos está Y entregando la así debe pelota. ser, y eso lo entiende el inversionista y lo entiende la industria, digamos. Perfecto. Ricardo Aya pide que le abramos el micrófono. Si alcanzamos, lo hacemos. Ricardo, danos un segundito, porque aquí Edinson tiene otra pregunta que me parece importante. ¿Cuánto es el valor, pregunta Edinson, cuánto es el valor medio de inversión de un inversionista en Colombia por proyecto en etapa SEED? ¿Qué has visto? Hablemos de rangos. Mira, yo he visto desde la inversión chiquita de 25 millones de pesos Ok, hasta inversiones de $600,000. ok, ok. Es un universo amplio. Es muy grande. Es bien Vuelve y grande. juega. Es muy particular de cada emprendimiento, de cada negocio, de cada cosa. De cada Sí. inversionista, sí, Hay rangos, pero difícilmente hay estándares. sí. Y ahí hay un comentario general, y gracias Ricardo, porque me dice que no hay afán para él. Y ya estamos sobre las 11:20 y las 12 y las 12:37. Juan Carlos, tratar de estandarizar las aceleradoras, y puede ser una autocrítica, ojo, las aceleradoras típicamente tratamos de estandarizar los emprendimientos. De hecho, 500 Startup, para poner un ejemplo claro, ¿cierto? A todas en un inicio, hoy en día sé que no, pero en un inicio todas valían $500,000. Todas. O sea, que es un sinsentido. O sea, ¿cómo así? Yo tengo algo de salud y vale $500,000, y tengo algo de fintech y te vale $500,000, y tengo algo de e-commerce y vale $500,000, ¿todo vale $500,000? Sí. Si yo lo acepto, o sea, 500, recuerdo las épocas de Dave McClure, decía, si 500 Startup acepta un emprendimiento, vale $500,000, porque yo le entrego $50,000 por el 10%. Sencillo, regla de tres, ¿sí? Facilísimo. Eso es estandarizar. Y sé que ese modelo ha evolucionado. ¿Tú qué opinas de esa estandarización? O sea, porque es que es atípico, pero ¿es bueno o es malo? ¿Ha traído buenos beneficios? ¿Ha dado buenos resultados? No, yo pienso que eso tú no puedes sumar peras con manzanas, digamos. Eso, hay unas asimetrías y hay unas diferencias en un emprendimiento y otro, el equipo, el sector, el mercado, el potencial de ventas. Yo pensaría que cada caso es diferente y tú con el mismo instrumento, tú puedes estandarizar instrumentos, Sí. ¿sí? Pero tú puedes hacer diferencias en valores, puedes hacer diferencias en valoraciones. Entonces, yo pensaría que es un error estandarizar todo. Además, es precisamente lo que hace
el emprendimiento especial, y es que cada emprendedor tiene un talento único. Entonces yo no puedo estandarizar. Muy bien, muy bien. Esos 3 recomendaciones para cerrar, Juan Carlos, esas 3 recomendaciones que tú le darías a todo emprendedor, o 2, las que tú consideres más importantes, y las que le darías a todo inversionista, para cerrar, para concluir y para resumir todo esto que hemos hablado, que ha sido muy productivo. Para el emprendedor, para el inversionista, esos 2 lados. Para el emprendedor, yo le diría, mire, busque la inversión cuando sepa bien qué va a hacer con los recursos. Okay. Tenga un modelo de negocio más bien aterrizado. Tratar en esas fases iniciales de no buscar inversiones gigantes, porque hay fondos que pueden crear una presentación de PowerPoint y te ponen un poco de plata con la nota. Yo recomendaría que no. Yo recomendaría busque inversiones pequeñas hasta que pruebe su modelo de negocio. Ya. Segunda recomendación, tenga confianza en que su idea vale. No le regale participación al inversionista. Okay. Tercera recomendación, saber en qué momento contratar una asesoría profesional y cuándo no. Y ya desde el lado del inversionista, yo diría que, oiga, no ahogar al emprendedor, o sea, déjelo que él sea creativo, que eso es lo que vale. No trate de controlar el emprendimiento, Sí. que está ahogando el talento y está perdiendo valor. Muy importante eso, ese de los inversionistas, porque es que venimos de una generación e inversionistas acostumbrados al control. Fírmame el documento, dónde está el sello, dónde está el protocolo, dónde está lo que dicen en la escuela de negocios que tú debes tener, ¿no? Y resulta que el emprendedor, entre más reglado esté, o sea, como más, pues más deja de vender. Pues que ahogar lo que es, ponerlo a preparar tanto documento que dejó de atender un cliente, un posible aliado, un posible inversionista futuro, por cumplirle aquí los papeles. Pero no es un llamado al desorden ni a la irresponsabilidad tampoco, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿sí? O sea, no estamos buscando ingenieros regludos que tengan, porque ese es un emprendedor que se frena en su desarrollo, que realmente no vende. Y si no hay ventas, no hay negocio. Y por más buenos abogados como tú que tengamos, hermano, pues no va a funcionar esto y se nos va todo este dinamismo que el emprendimiento tiene. Juan Carlos, de verdad, muchas gracias. Me encanta hablar contigo en estos términos informales de ayudando mucho, y de verdad agradezco los agradecimientos que van dirigidos a ti y a Hotbox, porque de eso se trata. Estos webinars son abiertos, son gratuitos, buscamos que la gente participe, que pregunte cosas y que tenga muchas veces, a veces pues en el emprendedor hay muchas dudas, términos, conceptos que se resuelven en estos webinars, y sin duda este ha sido un muy buen webinar donde hemos logrado llegar a la esencia. Hemos tenido aquí a expertos en el tema de capital de riesgo, desde Nueva York, desde México, desde Chile, desde España, ahora contigo aquí desde Colombia, y seguramente vamos a seguir trayendo personas expertas como tú para que nos sigan ayudando a entregar valor, porque creo que eso es lo que estamos haciendo acá. A ti, René, gracias por tenerme aquí. Ha sido un placer esta conversación. Muy chévere. Realmente agradable. Muy chévere. Esto va a quedar grabado en redes, va a quedar grabado, perdón, en video, entonces vamos a hacer público. Obviamente te haré llegar el link para que veas en nuestro canal de YouTube este webinar, y nos seguimos viendo y seguimos en contacto como siempre. Claro que sí, muchas gracias. Vale, gracias Juan Carlos. Buenas tardes. Gracias. Chao Juan Carlos, gracias. Chao. Chao. Muchas gracias a todos.